Hola, muy buenas, señores. Vamos a hablar del concepto de lo que es el diseño modular. Hasta ahora hemos hecho programas en Java en que todo el código del programa estaba en nuestro módulo principal. Vamos a ver que ahora cuando los programas empiezan a hacer más grandes es interesante, o aunque no sean tan grandes, es interesante que podamos subdividir el programa en diferentes módulos aparte del módulo principal. Entonces veremos que podemos subdividir ese módulo principal en submódulos, ¿vale? Además, esos submódulos también los podremos dividir a su vez en submódulos más pequeños. Estos módulos los vamos a programar por separado. Eso quiere decir que vamos a hacer programas más pequeñitos que vamos a utilizar para solucionar el programa entero. Esta técnica es lo que se llama el divide y vencerás o el diseño descendente, es decir, que de un problema grande se subdivide en problemas más pequeños para solucionar el problema grande. ¿Cuándo es necesario utilizar el diseño modular? Pues cuando lo hemos dicho, ¿no? Cuando empezamos a tener programas un poco más grandes, entonces eso nos sirve para reorganizar el código y además nos facilitará el mantenimiento y la documentación de este código. ¿Por qué nos va a facilitar el mantenimiento? Pues por ejemplo es mucho más fácil hacer un mantenimiento de un código de 10 líneas que de un código de 100. Si lo subdividimos, pues tendremos códigos más cortos. Además, esa reorganización del código, perdón, hace que también veamos que hay veces que repetimos código dentro de nuestro programa. Y esos trozos de código los vamos a poder reutilizar, con lo cual no los tendremos que programar dos veces, ni copiar ni pegar, sino que veremos que los llamaremos dos veces, pero solo los programaremos una sola vez. Y por eso es interesante conocer el diseño modular. Bueno, señores, vamos a explicar ahora lo que es una función o método. Son en el fondo esos módulos que hemos dicho en que se divide un programa, pues en Java son funciones o métodos. Y también en otros lenguajes de programación. ¿Vale? Estas funciones o métodos, vamos a ver que en Java ya habéis visto una que siempre estáis utilizando, que es el método main, método principal. Tienen que tener un nombre, como main. ¿Vale? Pues cuando nosotros hagamos nuestras propias funciones o métodos, también le tendremos que poner un nombre. También pueden tener parámetros. Vamos a ver que dentro de unos paréntesis pasamos unas cosas a las que les vamos a llamar parámetros. Una función o método puede tener parámetros o no. ¿Vale? Y además también vamos a ver que nos va a decir el resultado de lo que devuelve, el tipo del dato que devuelve, que puede ser entero, string, bueno, pues todo lo que hemos visto ahora en el curso, y también puede no devolver nada. Una función o un método puede hacer algo, pero no devolver nada. Si no devuelve nada, veremos que pondremos la palabra void, pero eso lo veremos después con un ejemplo que vamos a hacer entre todos. Pero aquí os dejo, por ejemplo, aquí abajo, el ejemplo de un método main con un método sum y cómo se llama el método sum desde el método main. Si fijáis en el código del método main, tenéis una línea en la que pone que res es igual a sum, paréntesis n1, n2, cierro paréntesis. Aquí estamos llamando a la función sum que tenemos al otro lado, que es la que está realizando en el fondo la suma. ¿Vale? Pero esto lo veremos con más detenimiento con un ejemplo. Y por último, de lo que vamos a hablar es del ámbito de las variables. Habéis visto que aquí tenemos el mismo ejemplo de antes, el del main con el sum, y vamos a ver que antes no tenía mucho problema el tema del ámbito de las variables, porque como solo teníamos nuestro método main, pues entonces las variables se podían utilizar dentro de ese método. ¿Qué pasa cuando tenemos una variable definida en el main, como por ejemplo es el n1, que tenemos ahí n1 igual a 5, n2 igual a 6, y queremos utilizarla dentro de nuestro método sum, ¿vale? Que es el que va a sumar ese n1 y ese n2. ¿Vale? Pues veremos que no lo podemos utilizar directamente. O sea, no podremos hacer o poner dentro de nuestro método sum acceder a la variable n1 o a la variable n2, porque una variable definida dentro de un método pues es local a ese método, solo se puede utilizar en ese método. ¿Vale? Entonces veremos que después hay otras maneras de poner una variable que se puede utilizar en todos los métodos, pero de momento no lo sabemos hacer. Y lo que vamos a ver es que si queremos pasar esa variable al otro método, lo tenemos que hacer a través de parámetros. Y también al revés, cuando un método como el sum quiere devolverle un resultado al main, pues también lo tiene que devolver. En este caso, con el return que tenemos en la función sum, devolvemos la variable result que hemos definido dentro del sum para poderla tener en el main y poder mostrarla en la pantalla. Bueno, esto cuando veamos algún ejemplo, volveremos otra vez a hablar sobre el ámbito de las variables y el cómo se pasan parámetros y cómo se devuelven datos.
Bueno, señores, pues vamos a ver en un ejemplo cómo se puede aplicar el diseño modular a un programa que ya tengamos, aunque el diseño modular se debería aplicar ya antes y ya intentar programar el programa modularizado, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo que vamos a coger es un programa que ya tenemos aquí, veis, todo programado en el main, que lo que hace este programa es calcular la potencia de dos números, es decir, si yo le digo una base 2 y exponente 3, pues me va a hacer 2 elevado a la 3, que es 8. Ejemplo, vamos a hacer un bonito ejecutar para que lo veáis. ¿Vale? Y también hace algunas cosas como validar que la base y el exponente tienen que ser, no pueden ser negativos. O sea, pueden ser 0 o números positivos. Pues, por ejemplo, si yo le pongo un 2, exponente 3, como hemos dicho, pues me va a devolver la potencia 8. ¿Vale? Si, por ejemplo, volvemos a ejecutar, ¿sí? Y aquí le ponemos un -1, pues veis que me lo vuelve a pedir. Y entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, un 3 y un 2. Y me va a dar 3 por 3, pues 9. ¿Vale? 3 al cuadrado, 9. ¿Sí? Vale, esto es lo que va a hacer el programa. Pues vamos a modularizar esto un poquito. ¿Y qué vamos a empezar? Vamos a empezar por el trozo este de aquí. Fijaros que aquí hay como dos trozos de código que se parecen un huevo, ¿no? Esto tiene exponente, aquí pone base, pero es lo mismo. Leemos un entero, lo guardamos en una variable, le estamos mostrando un ejemplo y al final tenemos un bucle que lo que está diciendo es comprobando que eso que estamos introduciendo no sea más pequeño que 0. Si lo es, me lo vuelve a pedir. ¿Vale? Pues vamos a hacer un método que haga esto. Entonces vamos a poner aquí lo del private static. Bueno, esto del private y lo del static de momento os lo creéis, pero cuando hagamos orientación a objetos entonces hablaremos mucho más sobre esto, ¿vale? Y ahora fijaros, los métodos todos tienen que decir que devuelven, o si no devuelven nada tienen que poner la palabra void, ¿vale? Como es este caso. En este caso nosotros sí que queremos devolver el entero que vamos a leer y que ya está validado, ¿vale? Pues con lo cual aquí tenemos que poner el tipo que es entero. Y esto nos implicará que después en la función o en el método tenemos que hacer un return, que para devolver este dato. Ahora tenemos que poner el nombre a la función, que yo le voy a llamar request data, o sea, pedir dato. ¿Sí? De momento no le va a pasar ningún parámetro, pero vamos a ver que después vamos a necesitar pasarle uno. Vale, ¿y qué va a hacer esta función? O este método, esto de aquí. De momento lo copio, luego lo borraré. ¿Vale? Y fijaros que hay dos errores, ¿vale? El base y el escáner, que son dos variables que tengo aquí, escáner y base, que claro, las tengo en este método y como hemos dicho en la teoría, estas variables entonces solo las conoce este método. El ámbito de estas variables es este. Si yo las quiero tener aquí, una de dos, o se las paso, ¿vale? O, como vamos a ver, las voy a poner dentro y una de ellas la voy a devolver, que es la base, de alguna manera. Esta de aquí la voy a poner aquí dentro y luego veréis que la voy a quitar de fuera porque no voy a leer fuera, siempre voy a leer aquí dentro, con lo cual no necesitaré para nada el escáner. ¿Sí? Y aquí me voy a definir una variable que no la voy a llamar base, sino que la voy a llamar dato, data. ¿Por qué? Porque esta función o este método ya hemos dicho que me va a servir tanto para leer la base como para leer el exponente, con lo cual voy a poner un nombre un poquito más genérico. ¿Sí? Entonces aquí pondremos dato y aquí también pondremos dato. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que tiene que devolver esta función? Pues este dato justamente. Pues tengo que poner aquí la palabra return y aquí devolver este dato. Un método solo puede devolver una cosa. En este caso un entero, también podría ser un string, etcétera, ¿vale? O un objeto, ya veremos cuando trabajemos con objetos, pero solo puede devolver una cosa. ¿Vale? Muy bien. Pues con esto, ¿qué tendríamos? Hecha la función, que en el fondo era lo mismo que ya teníamos hecho. Lo que pasa es que aquí ahora lo que vamos a hacer es sustituir este bucle, que ya lo tenemos, por la llamada a la función. Claro, porque si hacemos este método y no lo llamamos, no sirve absolutamente para nada. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que nuestra variable base, que tenemos en el programa principal, sea igual a lo que devuelva este señor de aquí, a lo que pida por teclado. Entonces vamos a llamar a la función. Para llamar a la función pongo su nombre, y aquí tendría que poner los parámetros que necesita la función, que en este caso de momento es ninguno. ¿Vale? Con lo cual esto de aquí me estaría pidiendo la base, y entonces la guardaría en esta variable base. Es una manera de un dato que yo he calculado aquí, que es este de aquí, el data, luego cómo pasarlo al principal, que es pasándolo así, con un return. Ahora vamos a ver qué pasaría con el exponente. Pues lo mismo. Y aquí pondría exponent igual a request data. ¿Sí? Y punto. ¿Vale? Perfecto.
Pero ¿qué problema tendría? Que entonces también me pondría siempre aquí base. Y yo quiero que me ponga exponent, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues esto se lo vamos a pasar como parámetro. Le vamos a decir que literal o que el etiqueta quiero que me muestre en cada caso. Entonces, la primera le voy a poner, cuando llamo con la base, quiero que me ponga base, que es lo que tenía aquí, y que si no me ponga exponente, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Pero claro, al poner esto de aquí, lo que implica es que aquí en la función necesito pasarle aquí un parámetro. En este caso será un string, ¿no? Porque lo que le estoy pasando es un string, es la etiqueta que quiero que salga por la pantalla para saber lo que estoy pidiendo, y esto sería aquí. Y entonces, en vez de hacer un print de este string, lo que hago es un print de ese parámetro que le acabo de pasar. ¿Se entiende? Y entonces, ¿esto qué implica? Que ahora este do while fuera, porque es esto de aquí, y este do while fuera, porque es esto de aquí. Y algo que tenía antes, código repetido, ¿vale? Ahora no lo tengo. Y esto lo bueno que tiene es que, por ejemplo, para mantener, si ahora, por ejemplo, yo quiero aquí hacer algo distinto, por ejemplo, modificar esta condición, porque tampoco quiero los ceros, pues con ponerle aquí un igual, ¡pam!, ya lo tendría, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Vale. Ahora, lo que vamos a hacer es también, vamos a modularizar el cómo calcular la potencia. Pues todo este trozo de aquí lo vamos a hacer en otro módulo, en otro método. Vamos a hacer aquí un private static, y le vamos a poner, ¿qué va a devolver esto? Otro entero, que es el resultado de la potencia. ¿Y cómo se va a llamar a la función? Pues power function, power function. ¿Y qué le tenemos que pasar a esta función? Pues para calcular la potencia necesito el exponente y la base, ¿no? Pues exponente y la base. ¿Vale? Los nombres que yo le ponga aquí no tienen por qué ser los mismos que tenga el programa principal, que ya veremos ahora. Vamos a llamar a esta función desde el programa principal y le vamos a pasar las variables que ya tenemos aquí. Y no tiene por qué llamarse igual, ¿eh? Pero bueno, yo siempre le pongo el mismo nombre. Y entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto de aquí. ¿Vale? Vamos a copiar esto. Vamos a hacer aquí dentro. ¿Vale? Y fijaros que el power, claro, el power es una variable que voy a tener aquí. Bueno, pues yo aquí lo que tengo que hacer es definir una variable entero, no le voy a llamar power para que veáis que tampoco tiene por qué llamarse igual. Le voy a llamar result, que va a empezar en un 1, ¿vale? Que es lo mismo que le pasa aquí al power. El power aquí arriba lo hemos puesto con un 1. Ahora esto ya no haría falta, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí le pongo result y le pongo result. Y ahora lo que voy a hacer es devolver ese resultado, ¿no? Lo mismo que hemos hecho antes, que devolvimos lo que leíamos, ahora voy a devolver el cálculo. En este caso es esto. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Bueno, pues lo que hemos hecho antes. Ahora aquí mi power va a ser igual a llamar a la función, que en este caso es power function, ¿vale? Y le voy a pasar la base, coma, y el exponente, ¿vale? Y esto me lo voy a guardar aquí, con lo cual este trozo de aquí ya no me hace falta. ¿Sí? ¿Veis? Y entonces, ¿esto qué hace? Llama a la función, le pasa esta base, que es la que teníamos nosotros aquí, la que hemos pedido por teclado, el exponente que hemos pedido por teclado, y lo va a pasar a este exponente y a esta base. Cuidado, fijaros que yo aquí he puesto base y aquí he puesto exponente. Aquí he puesto exponente y he puesto base. Pues esto está mal. ¿Por qué? Porque por mucho que se llamen igual las variables, cuando pasa los parámetros no mira los nombres, lo que mira es el orden. Es decir, que esta primera variable va a ir con esta y esta segunda va a ir con esta. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que cambiar el orden. Aquí vamos a poner... Tiene que ser el mismo, ¿eh? Exponent... A ver, coño. Vamos a ver. Exponent, coma, y la base. ¿Vale? Ahora sí. ¿De acuerdo? Y ahora esto, ya tenemos nuestro programa totalmente modularizado, ¿vale? Y si lo ejecutamos, veremos que tiene que funcionar igual de bien que funcionaba el de antes. Es decir, que si le ponemos los datos correctos, por ejemplo, un 2 y un 3, me va a dar la potencia de 2 elevado a la 3, y si pongo algún negativo, ¿vale? Pues me va a poner, pues, por ejemplo, 2 elevado a la 3, a la 2, perdón, bueno, pues da 4, ¿sí? Y si vuelvo a ejecutar, y por ejemplo pongo una base negativa, menos 1, ¿veis? Un 4, me va a poner, por ejemplo, un 0, que es correcto, y me va a dar que la potencia es 1. Bueno, pues con esto hemos visto un poquito cómo funciona el tema de los métodos y la modularización.